Vamos a empezar este tema por un problema relativamente sencillo, ¿vale? Nos dice que tenemos aquí un cierto vagón A, que es este de aquí, con una masa conocida. Esta M no es mg, ¿vale? Esto es megagramos, ¿vale? Es una forma pomposa de decir toneladas, ¿vale? Es 1.000.000 de gramos. Que se mueve en un patio de maniobras a una velocidad conocida de 9 kilómetros por hora, hacia los vagones B y C, ambos en reposo, desfrenados y separados una corta distancia. El vagón B es una batea de 25 toneladas con un contenedor de 30 toneladas, ¿vale? Esto es el contenedor. Y el vagón C es cerrado y posee una masa de 40 toneladas. Bien, cuando chocan uno con el otro quedan automáticamente enganchados sin soltarse, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Este enganchados sin soltarse para nosotros va a significar colisión perfectamente inelástica. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Hallar la velocidad del vagón inmediatamente después de cada uno de los choques. ¿De acuerdo? Suponiendo que tres situaciones. Primera situación, el contenedor no desliza, ¿vale? Es decir, estos dos están aquí clavados. El segundo desliza tras el primer enganche, ¿vale? Pero se queda enganchado al tope antes del segundo. Es decir, en relativo, cuando estos dos chocan, este se va a mover hacia acá, ¿vale? Y se queda aquí clavado antes de que este y este se encuentren. Y tercera situación, desliza, pero está todavía viajando antes de que esos dos se toquen, ¿vale? Y vamos a suponer que no hay rozamiento en ninguna parte. Rozamiento en ningún contacto, ¿vale? Es una suposición muy fuerte, pero bueno, estamos aprendiendo a hacer estas cosas, así que nos viene bien trabajar con casos idealizados. Bien, pues vamos allá. ¿Vale? Estamos hablando de choques, luego evidentemente esto va a tener que ver con la conservación de la cantidad de movimiento, ¿vale? Que sabemos que los choques, como son instantes muy impulsivos, ¿vale? Podemos suponer que durante esos milisegundos o microsegundos, lo que dure ese choque, pues se conserva la cantidad de movimiento, ¿vale? Y vamos a ver cómo incorporamos toda esta información. Bien, si nos fijamos en cada uno de estos objetos, ¿vale? Hacemos los DCLs, como no hay rozamiento, esto tiene una implicación. Y es que todas las fuerzas en el problema, todas las fuerzas externas, son verticales. Porque, como digo, no hay rozamiento. Si hubiese rozamiento aquí, ese rozamiento sería una fuerza interna, luego seguiría siendo válido, ¿vale? Así que el hecho de que tengamos aquí estas rueditas tan pequeñitas hace que podamos suponer que no hay rozamiento con el suelo y por tanto todas las fuerzas externas son verticales y por tanto si yo llamo a esto eje X se conserva la cantidad de movimiento en el eje X, ¿vale? Así que bueno, no hace falta que hagamos el DCL en este caso, que es muy sencillo, ¿vale? Todos van a tener un peso y una normal y los choques son fuerzas internas, ¿vale? Así que bueno, podemos pasar a la acción. Por otro lado, nos están diciendo que se quedan automáticamente enganchados. Luego la colisión es perfectamente inelástica. Así que en el momento del choque, ¿vale? No se conserva la energía. Solo se conserva la energía en los tiempos que hay entre que cada uno de estos se está moviendo y choca con el siguiente, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues como se conserva la energía y este movimiento es horizontal, pues que la variación de energía cinética va a ser cero entre choque y choque. Dicho de otra manera, la velocidad con la que salgan de un choque va a ser constante hasta el siguiente choque. Así que bueno, de ese análisis que hacemos tan exhaustivo, ¿vale? Pues lo estamos haciendo un poco de palabra, ¿vale? El DCL es muy sencillo, o sea que más o menos se puede dar por hecho. No hay rozamiento, luego no necesito ni el DC, ni la ley de Newton, ni pensar en rozamiento. La energía solo se conserva entre choque y choque, no en el choque, porque es inelástica. Se conserva la cantidad de movimiento, porque hemos dicho que no hay fuerzas externas horizontales, y ya veremos si necesitamos algo de ligaduras o de cinemática un poquito más adelante. Así que bueno, ya tenemos un poco el plan del problema, así que vamos a analizar cada una de esas colisiones. Bien, borramos un poco y empezamos por el primer caso. ¿Qué pasa si este está aquí clavado? Así que forman un todo el vagón con el contenedor. Así que vamos a empezar por este caso A. ¿De acuerdo? Bien, podemos decir que el bloque B, el vagón B, en realidad es un vagón que tiene un peso que es de 25 más el contenedor de 30, ¿vale? Así que podemos suponer que la masa de B más la del contenedor, no quiero llamarle C, bueno, la masa de B en el apartado A, para entendernos, esto va a ser igual a 55
toneladas. ¿De acuerdo? Bien, como he dicho, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Entonces, vamos a hacer aquí un antes y un después, y en esa colisión se conserva esta cantidad de movimiento, pero no la energía, como decía. Entonces, en el antes solo se está moviendo A. Por tanto, tendremos una cantidad de movimiento que será MA por VA, que es conocida. Por cierto, si trabajamos con las mismas unidades, por ejemplo en toneladas y en kilómetros por hora, no hace falta que convirtamos a metros por segundo. Veis que la solución está en metros por segundo, pero bueno, es un poco innecesario. Podemos trabajar directamente con esas unidades. Bien, en el después nos dice que aquí todo se queda pegado. Así que tendremos que MA más MB, y cuando digo MB, me refiero a este MB1, ¿vale? Que tiene que ver con este primer apartado, que es la suma de los dos contenedores. Y estos dos se quedan pegados, así que van a salir con una velocidad colectiva que voy a llamar VAB. Como esto se conserva, pues esto es igual a esto. Ecuación es una, incógnitas otra, ¿vale? Así que esta es la velocidad con la que sale el conjunto formado por A, B y el contenedor, que están todos pegados. Bien, ahora viajan todos juntos, ¿vale? Y se sigue conservando la cantidad de movimiento, ¿vale? Así que ahora tenemos un nuevo antes, en el segundo choque, en el que ya se están moviendo así, porque no hay disipación de energía. Y tenemos un nuevo después del segundo choque, que van a estar todos pegados, MA más MB1 más MC, por una velocidad colectiva que vamos a llamar VAC. Como digo, como se conserva la cantidad de movimiento, estos dos son iguales, y de nuevo tenemos una ecuación con una incógnita. Así que bueno, escribiéndolo matemáticamente tendremos VAB es igual a MAVA partido por MA más MB1. Y como digo, si esto está en toneladas, pues toneladas entre toneladas es adimensional. Kilómetros por hora me va a dar kilómetros por hora. Si despejo de aquí, de hecho fijaos que yo podría igualar esto incluso a la primera, porque en todo este problema se ha conservado la cantidad de movimiento. Así que aquí podría poner simplemente MA por VA. Así que tendremos que VABC es igual a MAVA partido por MA más MB1 más MC. De nuevo, tonelada entre tonelada, pues es adimensional, kilómetro por hora me da kilómetro por hora. Así que ya lo tengo, todos los resultados en función de los datos del problema, que además tiene bastante sentido. Lo que nos dicen estas dos expresiones es, conforme voy añadiendo carga, voy aumentando el denominador. En el primer instante, si queréis, yo tendría algo así como VA es igual a MAVA partido por MA, ¿vale? Esto es una tontería, pero bueno, para que lo veáis. Veis que el numerador no está cambiando, pero el denominador sí. Entonces cuando va solo A, pues toda la velocidad se la lleva a este. Cuando le pegamos el sistema formado por B y la carga, pues va a ir un poquito más despacito. Y cuando le pegamos el tercer vagón, pues va a ir todavía más despacito, porque estoy dividiendo por una cantidad mayor. Así que, caso A resuelto. Vamos con el segundo caso, el caso B. Bien, en este caso nos dicen que que este empieza a deslizar, ¿vale? Si este empieza a deslizar, fijaos que si yo hago el DCL de esta carga que está encima, este tendrá su peso, ¿vale? Pues que serán estas 30 toneladas por G, ¿vale? 30 por 10 a la 6 kilos por G, vamos a ponerlo en newtons, y luego tendremos esta normal. Sigue sin haber fuerzas horizontales. Por tanto, la aceleración de la carga es cero. ¿Eso qué significa? Que aunque este se mueve hacia atrás, no es cierto, este se mueve hacia atrás relativo al de abajo. En realidad este va a estar quieto y es el de abajo el que se mueve hacia adelante, ¿vale? Así que tenemos un antes, que es cuando viaja solo el contenedor A, y un después, en el que este no se entera de nada, no siente ninguna fuerza. Así que se quedan pegados MA y MB, con una velocidad colectiva que no tiene nada que ver con la de antes, aunque la llame igual. Y estos son solo las 25 toneladas, ¿de acuerdo? No son 25 más 30, porque este es como si no existiera. Esto es un poco raro, ya es un poco raro porque no hay rozamiento, entonces es un poco irreal. Pero de alguna manera, si este rodase, aunque fuese con un poquito de rozamiento, ¿vale? Esto sería casi cierto, ¿vale? Así que, digamos, la nueva velocidad de AB es distinta a la del caso A. ¿Por qué? Porque no estoy dividiendo por MA más estos 55, sino solo por los 25. Pero en cualquier caso veis que sale con una velocidad un poquito más pequeña. Bien, ahora pasa algo por el camino. ¿Y qué es ese algo que pasa por el camino? Pues lo que pasa es que hay como una nueva colisión. Una colisión
entre el contenedor y el tope. Dicho de otra manera, gráficamente, yo ahora tengo esto, este es A, con sus rueditas, este es B, con sus rueditas, ¿vale? Este es el tope, y este, que es la carga, va moviéndose hasta que colisiona y se queda pegado. Luego, de nuevo, este llegar al tope y quedarse ahí, vuelve a ser una colisión perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Tampoco se conserva la energía, pero se conserva la cantidad de movimiento. Así que tenemos como un caso intermedio, en el que ahora nuestro antes de la colisión pues va a ser este viaje colectivo, MA más MB por VAB, y el después, ahora vamos a tener MA más lo que yo antes llamé MB1, porque ahora aquí voy a tener las 55 toneladas, que es la suma del vagón B con su carga. Y habrá una nueva velocidad que vamos a llamar VA1 para no confundirla. ¿Vale? Como esto es una colisión en la que se conserva la cantidad de movimiento, esto vuelve a ser igual, así que después de ese segundo choque, pues tendremos una velocidad VAB1, que como esto vuelve a ser igual a lo de arriba, es la del apartado A. ¿Vale? Es lo que llamamos VAB en el apartado A. Y ahora, una vez que estos están viajando juntos, es todo completamente igual que antes. Así que lo que hemos llamado antes VAC vuelve a ser igual a la del apartado A, porque ahora no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que durante un ratito, pues A y B se movían más ligeros porque este estaba aquí encima, de hecho este estaba quieto, eran los otros los que se movían en el sistema absoluto, y por tanto eran más ligeros y se movían un poquito más rápido. En cuanto se ha quedado pegada la carga, pues ya se moverán con la velocidad del apartado A. Y ahora el apartado C, ¿qué va a pasar? Pues como este no ha llegado al tope cuando A, B y C se encuentran, pues entonces es como si no existiera. Así que bueno, ya podemos ver el resultado final. En la primera colisión vamos a tener el mismo resultado, ¿vale? Para el caso C. En la primera colisión vamos a tener lo que hemos llamado VAB en el apartado B, y para la segunda colisión pues tendremos una situación nueva. Tendremos viajando a MA con MB, la carga no aporta nada porque está viajando sin rozamiento por ahí arriba, y ahora se quedarán pegados MA más MB más MC por una nueva velocidad ABC que es distinta de la del apartado A. ¿Vale? Que matemáticamente se parece, ¿vale? Pero fijaos que aquí en el denominador no aparece MB1, sino simplemente MB. Así que veis que es un problema bastante sencillo, pero que nos crea, bueno, pues unas situaciones alternativas, unas pequeñas variaciones, que tiene que ver con la interacción entre estos dos. ¿Vale? Así que bueno, veis que es un problema bastante fácil. Si lo pasáis a metros por segundo, pues os quedará este resultado. Rápidamente, yendo al resultado, fijaos, entre el apartado A y el apartado B, como decía, no cambiaba lo que pasaba en la segunda colisión. Entre el apartado B y el apartado C no cambia lo que ocurre en la primera colisión, ¿vale? Pero si os fijáis, bueno, siempre va habiendo un pequeño cambio. Si yo esperase un poco más, es decir, si el problema no acabase cuando me dice este apartado C, sino que pasase un poco más de tiempo, esta carga que estaba viajando en relativo encima de B llegará al tope, y cuando llegue al tope volverá a tener la velocidad esa que llamamos VABC en el primer apartado. O sea que este 1,022 metros por segundo se convertirá en este. ¿Vale? Así que bueno, como digo, problema sencillo pero con muchos ingredientes.